Hola familia, ¿cómo están? Bienvenidos. Vamos a cantar en esta hora, declarando la bondad y el amor, la misericordia de Dios a nuestras vidas y a nuestras familias. Hoy canto aleluya en presencia de toda maldad. Hoy canto aleluya contra la incredulidad. Hoy canto aleluya, mi alma es una canción. Hoy canto aleluya, pues el cielo ya hizo. Cantaré aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza sonará. De las cenizas, esperanza nacerá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Hoy canto aleluya con todo lo que hay en mí. Hoy canto aleluya. Veré la oscuridad huir. Hoy canto aleluya en el misterio de tu corazón. Hoy canto aleluya. Miedo no hay en mi interior. Y cantaré aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza sonará. De las cenizas, esperanza nacerá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Vamos a declarar juntos. Cantamos aleluya. Cantamos aleluya, Cantamos aleluya. cantamos aleluya, Cantamos aleluya. cantamos aleluya, Cantamos aleluya. cantamos aleluya. Cantamos aleluya. En presencia de toda maldad, Cantamos aleluya. ante la incredulidad, Cantamos aleluya. mi arma es una canción, Cantamos aleluya. pues el cielo ya venció. Cantamos aleluya. En presencia de toda maldad, Cantamos aleluya. ante la incredulidad, Cantamos aleluya. mi arma es una canción, Cantamos aleluya. pues el cielo ya venció. Cantamos aleluya. Y cantaré aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza sonará. De las cenizas, esperanza nacerá. La muerte ha vencido, el Rey vivo está. Y cantaré aún en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza sonará.
escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Sí, yo soy quien dices que soy. Soy en él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Tu casa, Dios, sí que hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, sí lo soy. Hola, ¿qué tal familia? Estamos muy contentos de que estés en esta tarde conectado con nosotros. Qué bueno que estás ahí con tu familia en casa, viendo lo que está sucediendo en medio de nosotros. Quiero recordarte que esto que está pasando aquí no son videos, no grabamos videos para que tú puedas escuchar alabanzas, sino esto es una reunión. El Espíritu de Dios está en medio de nosotros. El Espíritu de Dios está ahí en tu casa, donde tú estás reunido con tu familia. Así que yo te animo a que dispongas tu corazón, dispongas tu espíritu para lo que Dios está hablando, que en los tiempos de alabanza tú puedas adorar junto con tu familia. Y sabemos que Dios está en medio de su iglesia, y la iglesia ahora está en tu casa, ahí donde nos estás viendo. Y quiero darte unos anuncios muy importantes. Te quiero recordar que al finalizar de esta reunión tenemos una reunión súper especial para todos los niños a la 1:15. Si tú tienes niños en tu casa, prepáralos a la 1:15 porque tenemos un servicio muy especial para ellos, con algunas sorpresas para ellos también. El martes, no te olvides, el martes a las 8 de la noche de nuestras reuniones de oración, Noches de Gracia. Junta a tu familia. Sabemos que la oración es eficaz y la oración del justo puede mucho. Estamos orando por nuestras familias, por nuestra economía, por nuestra ciudad, por la situación en la que estamos viviendo. Así que junta a toda tu familia y conéctate a las 8 en punto este martes. En esta hora yo quiero orar también por nuestros diezmos, por nuestras ofrendas. Te voy a pedir que prepares tu diezmo, prepares tu ofrenda. Acá en la pantalla están apareciendo los datos donde tú puedes contribuir a que la obra siga creciendo. Aunque estamos en cuarentena, aunque estamos en casa, seguimos trabajando y la obra de Dios tiene que seguir creciendo, y es por eso que necesitamos de tus diezmos y de tus ofrendas. Mira, quiero leerte en Proverbios 11:25, dice: el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Obviamente tú puedes contribuir y ser generoso con tus diezmos, con tus ofrendas, pero también hay gente a tu alrededor, vecinos tuyos, gente que a lo mejor pasa para pedir un apoyo, con los cuales tú también puedes ser generoso y puedes animar a tus hermanos en estos tiempos de contingencia. Tú puedes enviar una palabra que sea de mucho ánimo para ellos. Y en esta hora te voy a pedir que tú veas tus manos. Todos los que estamos aquí vamos a ver nuestras manos, porque estas manos son las que Dios bendice para poder trabajar. Y vamos a orar juntos. Señor, en esta hora
Te pido que bendigas las manos de mis hermanos, Señor, ahí en casa, los que siguen trabajando, los que están descansando, Señor. Te pido que tú obres, Señor, y que tú multipliques, Señor, todo lo que ellos tienen, Señor. Multiplica esas despensas, multiplica esos sueldos, Señor. Te pido, Señor, que traigas bendición para mis hermanos que se quedaron a lo mejor en estos días sin trabajo, Señor. Te pido que la bendición llegue, Señor, de una manera sobrenatural, Señor. Obra, Señor, en esta hora, en nuestras finanzas, Padre, y ayúdanos, Señor, a que tu reino siga avanzando, Señor. Tu reino nunca se detiene, Señor. Muchas gracias porque tú estás en medio de nosotros. Amén, amén, amén. Entonces, en esta hora te invito a que prepares tus oídos espirituales, porque lo que vas a escuchar de seguro será de gran bendición para ti y para tu familia. Bienvenido. Hola, bueno saludarte una vez más. Espero que todo se encuentre bien en tu vida. Tengo un tema que lo definí en la mitad de la semana, que titulé "Para que el golpe no sea mortal", y luego le puse puntos suspensivos. Eso quiere decir que para que el golpe no sea mortal tienen que suceder ciertas cosas. Hay golpes que pueden ser mortales, ¿sí? Tienen la capacidad de afectarnos. Por ejemplo, un despido laboral inesperado. Después, no sé, de 20 años, te llaman a una oficina y te dicen estás despedido. O un divorcio, de pronto todo parecía marchar bien y hay algunas situaciones y de pronto hay un divorcio. Este tipo de situaciones pueden llegar a ser golpes mortales para nuestra vida. Una llamada telefónica de esas que nunca quisiste que escuchar, porque traían una información demasiada pesada, demasiada dolorosa. O la pérdida de un ser querido, ¿sí? Hablando de llamadas telefónicas, yo he recibido muchas llamadas telefónicas de informes muy dolorosos, ya sea para mí o para comunicarle a alguien, a otra persona, alguna situación muy difícil. Entonces también podríamos hablar una pandemia. Una pandemia puede ser un golpe mortal. Muy bien, quiero relacionar esto con la vida de los primeros cristianos en el primer siglo de la era cristiana, después que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos y envió a sus discípulos, a los creyentes, a predicar el evangelio por todo el mundo. ¿Sí? No todo era muy agradable, muy padre, no en todas las naciones lo recibían muy bien, sino sobre todo en el Imperio Romano los cristianos judíos eran perseguidos en gran manera. Había una fuerte persecución. El miedo se estaba apoderando de las congregaciones, y entonces los creyentes, al momento de estar, vamos a decirlo así, en un culto religioso, siendo partícipes de un culto religioso, ellos tenían temor de acercarse a Dios. Ellos guardaban su distancia, porque ellos pensaban, si en la vida real eran perseguidos, posiblemente Dios iba a hacer lo mismo con ellos. Y en el primer siglo, entre los primeros convertidos, comenzó a circular una carta que ahora tenemos en la Biblia. Esa carta era dirigida a los hebreos. Y vamos a aprender algunas cosas de los golpes inesperados y qué es lo que debemos hacer para que el golpe inesperado no sea mortal. Y esto lo vamos a estar viendo en el libro de los Hebreos. Vamos a leer Hebreos 10, 19 al 25. Son unos versos muy tremendos. Dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos.
y quiero hacer énfasis en esa palabra, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veamos que aquel día se acerca. Entonces, durante la época amenazadora del primer siglo de la era cristiana, a los cristianos les faltaba, como lo dije, confianza. Se acercaban a Dios con un espíritu de temor, de perturbación. ¿Qué debo hacer para que el golpe no sea mortal? Hay 3 cosas que te quiero compartir en esta hora. En el 10:22, Hebreos 10:22, lo acabamos de leer, dice: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Este verso nos invita a tener un conocimiento íntimo de nuestro Dios. Los hijos de Dios no deben vivir como si estuvieran en un terreno peligroso para venir delante de Él. Cuando tú comienzas a buscar a Dios, no tienes que sentirte amenazado. Él te ama, Él quiere que te acerques a Él. Así que la primera cosa que yo debo hacer para que los golpes no sean mortales es acercarme a Dios. Acércate a Dios. Una de las escrituras dice: acércate a Dios y Él se va a acercar a ti. Mi pastor decía: cuando tú das un paso para acercarte a Dios, Él da 1,000,000 de pasos para acercarse a ti. Ahorita, en este momento, pienso en el hijo pródigo. El hijo pródigo malgastó todo lo que su padre le dio como herencia, lo gastó con mujeres, lo gastó en vino, con los amigos, y vino a él pidiendo un perdón, ¿sí? Y él sabía que su padre lo iba a perdonar, porque el hijo pródigo había tenido una relación con su padre precisamente como padre, una relación de padre. Pero había otro hermano, el hermano mayor, que él había tenido una relación con su padre, no como padre, sino una relación de hijo a patrón. Este hijo veía a su padre como un patrón, de tal manera que dice: yo he sido fiel en todo lo que me has encargado aquí en la hacienda, en el rancho, cuidando el ganado, y ni siquiera un corderito me has dado para compartir con mis amigos. Y su padre le responde: tú no me tienes que pedir un corderito para matar e invitar a tus amigos. Todo lo que tengo es tuyo. Lo que pasa es que no tienes una relación conmigo como de hijo a padre. Así que hay una pregunta que yo te quiero hacer en esta hora. ¿Y tú cómo ves a Dios? ¿Lo ves como un padre? ¿Lo ves como un ser lejano? Así que la primera cosa que debemos nosotros hacer para que los golpes duros de la vida no sean mortales es acercarnos a Dios. Acércate a Dios. Acércate a Dios en oración, en alabanza, en meditación. Acércate a Él. La segunda cosa que debemos hacer para que los golpes de la vida no sean mortales en nosotros es: mantengamos firmes nuestra fe. En el 10:23 de Hebreos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Toda promesa que Dios nos ha dado, Él la va a cumplir. Todas las promesas de Dios son sí y amén en Él. Lo que Dios habló, Él lo cumplirá en su tiempo, en su manera, a su modo. Aquí nos da a entender la importancia
que tiene en afirmarnos en la verdad de Dios. Hoy día diríamos, agarrémonos fuerte de Dios. Muchas ocasiones no entendemos qué está pasando. Muchas ocasiones el golpe en la cabeza es tan aturdidor que no sabemos ni de dónde vino ni por qué vino. Mantente agarrado de Dios. No te sueltes de Dios. Hay un verso en la Biblia que dice que separados de Él nada podemos hacer. Nos da a entender que debemos aferrarnos, abrazarnos de Dios. Y en esta hora todavía de incertidumbre, en esta hora todavía de qué es lo que las dimensiones, la magnitud que va a alcanzar esta pandemia, mantente fuerte, agárrate de Dios. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Fiel es quien prometió cada una de las promesas que vienen en la Biblia. Hay una historia que me encontré por ahí que me llamó mucho la atención, que ahorita lo voy a leer, que nos muestra el plan de Dios que Él tiene para cada uno de nosotros, el plan de Dios al momento que Él nos llamó de las tinieblas a la luz. Él nos llamó de las tinieblas a la luz con un propósito. Hay un plan para nuestra vida. La historia dice así. El último maratonista por fin entró al estadio olímpico. Para entonces el drama de los acontecimientos del día casi habían terminado. La mayoría de los espectadores se habían ido. La historia de este atleta, sin embargo, todavía está teniendo lugar en ese momento. Cojeando al entrar al estadio, el corredor de Tanzania contraía la cara con cada paso, con una rodilla ensangrentada y vendada por una caída. Su presencia grotesca captó la atención de los que quedaban, que lo alentaron hasta la línea de meta. Había preguntas que los reporteros tenían en mente para hacerle. ¿Por qué siguió en la carrera con la rodilla destrozada? ¿Qué lo hizo soportar las heridas hasta el final? Cuando terminó este atleta, cuando terminó la carrera, cruzando la línea final, vinieron los periodistas, vinieron las cadenas de televisión preguntándole por qué había seguido en la carrera. Y él respondió: mi país no me envió a 10,000 kilómetros de distancia para empezar la carrera. Mi país me envió a 10,000 kilómetros para terminar la carrera. Yo quiero decirte que hay golpes en la vida, tú lo has experimentado, pero eso no quiere decir que debamos terminar y parar en nuestra carrera. Podemos seguir corriendo, debemos seguir caminando hasta cruzar la línea de meta. Dios no nos llamó para empezar la carrera, Dios nos llamó para terminar la carrera. Y es algo muy inspirador ver testimonios de amigos, de hermanos de la congregación, de otras congregaciones en otras ciudades, en otros países, que han sufrido situaciones muy adversas y siguen corriendo la buena carrera de la fe. Este es el plan de Dios para nuestra vida, seguir corriendo, que los golpes no sean mortales. ¿Por qué? Porque nos acercamos a Dios y nos hemos afirmado en nuestra fe y seguimos corriendo la carrera. Por último, la tercera cosa que debemos de hacer para que los golpes no sean mortales en nuestra vida es: considerémonos unos a otros para animarnos y hacer buenas obras. En medio de la pandemia es muy importante que pensemos en la vida de los demás. Yo en la semana estaba pensando en muchos de ustedes, en mis amigos, y estaba pensando en qué hacer. ¿Qué podría yo hacer para animarte a ti? Y supe, antes de pensar en esto, surgió porque
yo le iba a dar un ride a uno de mis amigos y me dijo, no, mi esposa va a pasar por mí porque vamos a hacerle el mandado a una persona de la iglesia, una persona ya de edad mayor que no debe exponerse. Y me pareció bien eso. Ellos se habían ofrecido para servirle de esta manera a esta persona. Y me cayó muy bien esto. Y luego por la tarde en las redes sociales me di cuenta de una compañera de la universidad que juntamente con su mamá y una de sus hermanas, su hermana, habían hecho una despensa grande y la habían puesto en la cochera de su casa, ¿sí? Y con un letrero: si usted necesita tomar algo de aquí para su despensa, tómelo con todo gusto. Y si usted no necesita, usted puede cooperar con nosotros. Y eso se me hizo algo muy padre, ¿no? Entonces yo dije, ¿yo qué puedo hacer? Y entonces dije, ya sé, a todos mis contactos telefónicos y en WhatsApp, a cada uno de ellos les voy a mandar un mensaje personalizado. Y comencé, y me fui a la A, y eran, no sé, eran muchos. Y luego me fui a la B, antes de empezar. Pero yo ya había hecho una decisión en mi corazón. Y luego me fui a la B, a la C hasta terminar, y era un montón. Eran cientos de contactos que tengo. Y yo dije, ¿sabes qué? A cada uno de ellos les voy a mandar un mensaje, ¿sí? No una tarjetita cristiana ahí con florecitas y demás, y luego le doy a reenviar a todos mis contactos. No, a cada uno de ellos. A cada uno de ellos, ¿sí? Algunos son cristianos, otros no son cristianos. Unos son de la iglesia, otros son de otras iglesias, de otros países, qué sé yo. A cada uno de ellos. Y empecé. Y dije, esto va a ser un gran trabajo. Sí, es un gran trabajo, pero mira cómo es Dios, ¿no? Cuando nos acordamos de los demás, Dios se acuerda de nosotros. Te voy a decir por qué. Porque a medida que estaba enviando el mensaje de WhatsApp para cada uno de ellos, no tardaba mucho tiempo donde me contestaban con una palabra de ánimo también para mi vida. Así que yo bendije a cientos de personas, y cientos de personas me bendijeron a mí también. Así que estoy disfrutando en medio de esta situación, estoy disfrutando la bendición. Dice así. 10:24, ¿ya lo leímos o no lo hemos leído? Bueno, una vez más, si es que ya lo leímos. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Esto es lo que debemos estar haciendo en esta hora. Cuando nos enfocamos en los demás, los golpes menguan su poder sobre nosotros. Yo te podría dar testimonios. Sí, yo te podría dar testimonios. En las últimas 3 pérdidas que hemos tenido como familia, Dios me ha permitido seguir sirviendo a los demás. Y yo te puedo decir que ese servicio, en medio de golpes grandes de la vida, ese servicio te permite amortiguar. El amar a los demás, el servir a los demás, el no esperar que los demás tengan compasión de ti, sino tú tener compasión aún en medio del dolor. Esto ayuda para que el golpe no sea mortal. Creo que una de las responsabilidades que tenemos, no solo como cristianos, responsabilidades que tenemos como seres humanos, es la de alentar a los demás. Resulta fácil echar una jarra de agua fría a los demás. Resulta fácil desanimar el entusiasmo de los otros. Es más, hoy día hay más desalentadores que alentadores, pero esto lo podemos cambiar, ¿sí? Necesitamos nosotros como cristianos, como seres humanos, estimularnos a las buenas obras, pensar en los demás. Muchas veces una palabra de aprecio, una acción, un aplauso ha mantenido de pie a una persona en medio de dificultades. Tengo conocidos que se están moviendo, cada uno. No todos tenemos que hacer despensas.
No todos tenemos que hacer despensas y luego traerlas a las iglesias y luego como iglesia repartirlas. No, usted que es miembro de una iglesia, haga sus despensas y repártalas con los vecinos necesitados. ¿Para qué le damos tanto tránsito a esto? Usted hágalo. Usted anime. ¿Sí? Usted envíe mensajes de WhatsApp. Haga lo que Dios ponga en su corazón. Ahora, lo maravilloso en cuanto a dar aliento es que usted no necesita la gran cantidad de dinero. Usted no necesita tener cierta edad para hacerlo. No. Usted que me está escuchando, tú puedes hacerlo. Una expresión de aliento, una acción oportuna no se olvida tan fácilmente. No se olvida tan fácilmente. Entonces, para que el golpe no sea mortal, número 1, acerquémonos a Dios. Dios no es la última opción. Dios es la primera opción. Es más, no solo Dios es la primera opción, Dios es la única opción. Tú puedes acercarte a Dios. Acércate a Dios, ¿sí? La segunda cosa es permanece firme, bien aferrado ante Dios. Si luego nos aferramos a tradiciones familiares, a tradiciones sociales, ¿cómo no nos vamos a aferrar a Dios? Aférrate a Dios. Y por último, recuerda, ¿sí? Vamos a estimular las buenas obras. Estimula las buenas obras. Practica las buenas obras. En medio del dolor, piensa en los demás. En medio de una situación difícil, en medio de un golpe en la vida, piensa en los demás. Amén. En medio de esta pandemia, piensa en los demás. Pronto saldremos de esta. Pronto. Sigue acercándote a Dios. Acércate a Dios. Vamos a orar. Yo sé que todos podríamos dar testimonio de golpes fuertes en la vida. Yo te hablaba en un inicio. Golpes pueden ser mortales como el despido laboral, un divorcio, la muerte de un ser querido. Esas malas noticias al levantar un teléfono a las 3 de la mañana. Yo cuando suena el teléfono a las 3 de la mañana, yo digo, Dios mío, por favor, que no sea algo devastador. A veces lo ha sido. Oremos. Padre, te damos gracias por todo y en todo. Tú eres un Dios que está al tanto de todas nuestras situaciones. Y hay golpes que hemos recibido. En esta cuarentena hay personas que nos están viendo, Señor, que han recibido golpes fuertes en la vida. Golpes emocionales, golpes físicos, accidentes, golpes espirituales, caídas que han tenido en la vida. Y es necesario que nos acerquemos a Dios. Nos acercamos a ti. ¿A dónde más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y en nuestra creencia espiritual queremos ser firmes, Señor. No creemos hoy una cosa y mañana no. Nuestra creencia espiritual es la misma al día de mañana, Señor. Hemos creído al Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Salvación de todo. Salvación de nuestros pecados. Salvación de nuestras tristezas. Salvación de nuestras depresiones. Salvación de todo. Gracias, Jesús. Y gracias por darnos la oportunidad de bendecir a los demás, Señor. Hay 1001 manera de bendecir a los demás. Que despertemos el ingenio, la creatividad, Señor.
en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Juntos hoy cantamos como hermanos en los sueños, hijos de todo pueblo. Este es el tiempo de alzar la voz. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, vamos a declarar juntos: Cristo, el que salva, la esperanza está en él. Cristo, Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. No escucharé miedo, mi mirada pongo en el cielo. En tu gracia firme estoy, tú me amas tal como soy. Valiente seré, yo sé, mi esperanza está en él. Oh, oh, vamos a declarar juntos que nuestra voz se escucha hasta los cielos. Con fe vamos a cantar esto juntos. Levanta tus manos. En los cielos, el sonido de nuestra adoración, las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia, Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Vamos, decláralo con fe. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus pies al oír su voz. Por su gracia Él nos limpió, cuán bueno es Dios, su nombre es Cristo. Se oirá en los cielos el sonido de nuestra adoración. Las murallas caen a sus
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo Me despido con el Salmo 115. Es un salmo que nos ha bendecido a muchos de nosotros. Es un salmo que uso en la congregación para despedir la reunión. Y a veces, en ocasiones, pienso que el repetirlo vez tras vez pues ya es algo monótono, y luego intencionalmente dejo de hacerlo. Y termina la reunión, despido, y vienen las hermanas sobre todo y me regañan, me dicen: hermano, ¿por qué no lo dijo? Eso nos bendice mucho. Así que el Señor se acordó de nosotros, nos bendecirá. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Aumentará el Señor bendición sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Amén, amén, amén. Que Dios te bendiga.